A partir de algunos comentarios que recibí sobre la última tertulia que compartimos el 7 de septiembre, en la que tuvimos el gusto de recibir a Verónica Cardoso y que pudimos escucharla en una excelente presentación sobre qué hacemos con los abusos y violencias de género en psicoanálisis, me pareció importante proponerles hoy un tema no menos relacionado y que tiene que ver con un campo muy fértil para la confusión, tanto en la transmisión en psicoanálisis como en la formalización de la práctica analítica, es decir, la clínica. Verónica situó algunas cuestiones fundamentales en torno a las cuales podemos pensar nuestro quehacer, ¿no? Frente a ese qué hacemos, esa dimensión equívoca de la pregunta respecto de las violencias y los abusos. Por otro lado, esa pregunta respecto del qué hacer abre un campo de problemáticas, es decir, del tema en sí, qué se puede hacer en psicoanálisis, desde el psicoanálisis respecto de esa problemática. Y por último, citó una cuestión que me parece de suma importancia y que es especialmente la que me convocó a invitarles a que revisemos qué entendemos por rectificación subjetiva y precisamente esa dimensión peligrosa de utilizar términos como implicación y responsabilidad subjetiva, que es algo que se escucha muy frecuentemente, sobre todo en ámbitos donde se transmite el quehacer y se intenta dar cuenta de la formación en psicoanálisis utilizándolos de un modo que quizás no considera la peligrosidad de esta utilización. Para empezar, me gustaría aclarar que responsabilidad subjetiva, por supuesto, y esto es lo primero que situó Verónica en su desarrollo, no es un concepto lacaniano, es un concepto tomado de lo jurídico, ¿no? Es decir, no es un término que Lacan utilice para la formación, para la formalización clínica, ¿sí? Por otro lado, me parece que es preciso que no nos desorientemos respecto de que no hay clínica sino de lo singular. Entonces voy a tomar algunas referencias para retomar este tema a la luz de algunas formulaciones que considero pertinentes destacar. La primera de ellas es que Lacan desarrolla en Intervención sobre la transferencia, ¿no? Cuando dice que precisamente hace referencia a esa pregunta que Freud le hace a Dora respecto de su posición en torno o en relación con el mal del cual se queja, ¿no? Allí Lacan ubica que la intervención se lee como aquella que abre paso a un nuevo desarrollo de verdad, es decir, que funciona como una inversión dialéctica. ¿Se acuerdan? Él hablaba de inversiones dialécticas que daban lugar a nuevos desarrollos de la verdad. Entonces, un primer punto es a qué nos referimos cuando hablamos de inversión dialéctica respecto de la posición subjetiva, ¿no? Respecto de la posición de un sujeto. De aquí es que se desprende que efectivamente el sujeto no es el individuo, no es la persona, por lo tanto no se trata aquí de que el paciente sea consciente, ni que se reconozca, ni que se haga cargo, muchísimo menos que asuma algo parecido en los términos de una culpabilización. Entonces, reformulando esta cuestión, esto se escucha muy especialmente, ¿no? Cuando se utilizan términos como la tela que tiene tal o cual sujeto, ¿no? Que un paciente pueda tener solvencia subjetiva, la implicación de la cual da cuenta en su padecimiento. Me parece que destaco estos puntos como los que uno suele escuchar, tanto en espacios de supervisión, como también incluso en los mismos pacientes, como también incluso en muchas clases y espacios de transmisión en psicoanálisis. Y entonces me parece que nuevamente nos podemos conducir a ese escrito llamado La dirección de la cura y los principios de su poder, en donde quisiera recordarles que allí Lacan dice precisamente que es en una dirección de la cura que se ordena, como acaba de demostrarlo, dice, según un proceso que va de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real hasta el desarrollo de la transferencia y luego a la interpretación, donde se sitúa el horizonte en que se entregaron a Freud los descubrimientos fundamentales sobre los cuales vivimos todavía en lo referente a la dinámica y a la estructura de la neurosis. Está hablando allí específicamente de la neurosis obsesiva. Pero de todos modos, lo importante aquí es situar que cuando se hace mención a la rectificación, estamos hablando de un cambio en la posición del sujeto, efectivamente, pero que esta rectificación, tal como lo continúa afirmando Lacan, en Freud, es dialéctica
y parte siempre del decir del sujeto. ¿Y qué quiere decir que es dialéctica? Que siempre se regresa al decir del sujeto, a la posición desde la cual el sujeto se enuncia. Y bien sabemos que la posición desde la cual el sujeto se enuncia es la posición del inconsciente. Otro escrito al que les sugiero volver para revisar estas cuestiones. Esto quiere decir entonces que una interpretación no podría ser exacta, precisamente, sino porque tenga esa condición de ser una interpretación, ¿no? Interpretar en este punto es ubicar esa orientación, es esa dirección de la cura que, como bien sabemos, no implica dirigir la vida del paciente. Y que entonces, cuando Lacan plantea este término, la rectificación, lo dice respecto de la relación del sujeto con lo real. En Reseñas de enseñanza va a decir que la exigencia absoluta de una teoría del deseo nos refiere a la rectificación de las flaquezas de la práctica, a la autocrítica necesaria de la posición del analista, en lo que toca a los riesgos que entraña su propia subjetivación. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque acá nos está hablando a los analistas, ¿no? Esa posición subjetiva que podría estorbar es la posición del analista en tanto allí aparezca como sujeto, ¿no? Si es que quiere responder, dice, honestamente, así no sea más que a la demanda, ¿no? Se hará preciso que queden entonces esas rectificaciones en cuanto a las flaquezas de la práctica en relación a la posición del analista. En La ciencia y la verdad encontramos otra gran frase emblemática, sujeta a muchos equívocos en su lectura y en el modo en el que se la ha utilizado, que es aquella que dice que siempre somos responsables de nuestra posición de sujetos. Y esto también me parece que abre una dimensión en torno a que esa responsabilidad le sigue hablando al analista en relación a esa posición de sujeto de la que tenemos que estar advertidos para que en todo caso ese sujeto no se entrometa, ¿no? En La ciencia y la verdad también me parece que es un escrito que además les voy a recomendar que retomen precisamente un texto al que Verónica hizo referencia, que es de Alfredo Edelstein y que habla de la responsabilidad subjetiva en psicoanálisis. Me parece que es un texto muy orientador que nos haría muy bien leer para no desorientarnos. Y que allí entonces Alfredo sitúa que de donde proviene la expresión tan utilizada en psicoanálisis, dice, ¿no? En este psicoanálisis actual de la teoría del derecho, es precisamente de ese ámbito que hace a la justicia, ¿no? A la justicia civil. Entonces la responsabilidad puede ser penal, ¿no? Practicada en los estados democráticos del mundo, ¿no? La responsabilidad subjetiva en este punto es aquella en la que se le atribuye la culpa al individuo que realiza la conducta en cuestión. Estoy citando el escrito de Alfredo Edelstein. Es decir, que aquí la responsabilidad, ¿no?, subjetiva se abre al campo de la culpabilización. Siempre se considera entonces este tipo de responsabilidad jurídica, ¿no?, a la posición del sujeto en tanto haya sido el causante, ¿no?, negligencia, descuido, impericia, omisión, respecto de otra responsabilidad que él sitúa ahí, que es la objetiva, ¿no? Esa responsabilidad objetiva, en todo caso, que es la que se deriva de un hecho de actividad que en su causa no se encuentra ningún individuo, ¿no? La responsabilidad puede ser subjetiva u objetiva. Y que la lectura de estas responsabilidades, efectivamente, bajo el discurso jurídico, dan lugar a la reparación por los prejuicios ocasionados, ¿no? Entonces, me parece que es importante hacer mención del origen de estos términos y del uso que los psicoanalistas podemos hacer de estos términos, cuando de lo que se trata es de ubicar esta dimensión que, en primer lugar, nos tiene que recordar que cuando hablamos del sujeto analítico no estamos hablando de la persona, nuevamente. Sujeto analítico es una creación que efectivamente ocurre en la trama, en el encuentro entre un analista y un analizante. Y entonces les voy a recordar una nueva cita que dice así: de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Llamen a ello terrorismo donde quieran. Tengo derecho a sonreír, pues no será ni un medio donde la doctrina es abiertamente
materia de compromisos, donde temeré ofuscar a nadie, formulando que el error de buena fe es, entre todos, el más imperdonable. ¿Sí? Esto me parece que es interesante porque es una cita que van a encontrar en La ciencia y la verdad, y donde precisamente Lacan habla de nuestra posición de sujeto, somos siempre responsables, no de la responsabilidad subjetiva del paciente en términos de que se haga más o menos cargo de su goce, de su deseo, de su sufrimiento, de su regocije, en fin. En este sentido, digamos, lo que Lacan refuerza es que la posición del psicoanalista no nos deja escapatoria, ¿no? Porque excluye, dice, la ternura del alma bella, ¿no? Lo dice de este modo, fíjense. Excluye la ternura del alma bella, ¿no? Ese punto indiferente. Por otro lado, en el seminario 17, al que también hace referencia Alfredo ahí, me parece que también hay otra cita interesante, que es que cuando Lacan hace referencia en el seminario sobre los discursos, ¿no? Dice que el saber perfectamente articulado, ¿no? Es aquel el que hablando con propiedad ningún sujeto es responsable. Fíjense, ¿no? Entonces, si hablamos del saber como saber del inconsciente y estamos diciendo que entonces para hablar con propiedad de ese saber ningún sujeto es responsable, estamos haciendo mención de que el sujeto siempre aparece como efecto, aparece en esa división, ¿no? Aparece en la dimensión del tropiezo. Es ahí donde se puede tocar ese saber. Y ese encuentro es siempre un encuentro inesperado. Es siempre un encuentro al que el sujeto nunca llega a tiempo, ¿no? Que genera desconcierto. Por lo tanto, ese lugar del desconcierto subjetivo no tiene nada que ver con el de la culpabilización. En este sentido, la rectificación va a hacer referencia a la posición del sujeto en relación a aquello que lo atañe, ¿no? En el seminario 7, por último, tenemos una cita más, aquella que dice que de la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo, de la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. Y es que aquí naturalmente no se trata de cualquier deseo, sino de la constitución misma del deseo para el sujeto. El sujeto analítico, entonces, da cuenta de esa división. Y esa división ocurre entre el saber y la verdad. Por lo tanto, me parece que es importante que recordemos que estas cuestiones no tienen que ver con hacer del sujeto un agente del deseo, agente del goce, muchísimo menos. En esas situaciones en las que nos toca es armar la trama, en esos acontecimientos traumáticos de los cuales ni siquiera hay palabra para que alguien pueda posicionarse, y que entonces aquí no se trata nunca ni de la persona, ni del individuo, ni del agente, de la acción. ¿En qué sentido entonces podemos ubicar que la implicación decididamente no tiene que ver con que el sujeto se haga cargo, que la persona asuma conscientemente cuánto tiene que ver, cuánto le gusta ese padecimiento, cuánto no puede evitarlo? Es una lectura bien masoquista, ¿no? Bien culpabilizante en todo caso. Y que me parece que el término rectificación, que también merecería hacer sus salvedades, ¿no? Porque uno podría pensar que si hay algo que rectificar, ¿dónde sería o cuál sería la recta? ¿Sí? Pero que me parece que esa rectificación habla de un reposicionamiento. Nuevamente, si nuestro quehacer no toca esa dimensión, esa relación en la que el sujeto queda efectivamente bajo los escollos de esa relación con el deseo, con el goce, que no es con su, ¿no? No es con su deseo, no es con su goce, sino que es ese escollo en el que queda atrapado, lo atañe, podríamos decir. Si las intervenciones no se dirigen en esa orientación y por el contrario se dirigen bajo la idea de ubicar allí una persona que tenga que hacerse responsable de ese mal del que lo aqueja, podemos efectivamente producir efectos irreversibles en los sujetos, efectivamente porque lo que podemos llegar a lograr es alejarlos de ese camino que implica que en un análisis de lo que se trata es
de esa dimensión del saber en el lugar de una verdad. Y que cuando hablamos de una verdad, esa verdad, por supuesto, no es jurídica, es una verdad que, tal como la desarrolla Lacan en el Seminario 21, solo puede medio decirse, y que entonces el saber es tan solo un vehículo para poder tocar, en cierto punto, esa dimensión insondable, inefable, inaudita respecto de la posición del sujeto en torno a la verdad de su existencia.